Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Siempre gusto estar contigo y con tu auditorio. Querido Alejandro, hoy la Junta de Gobierno anuncia dos medidas. Una es la disminución de la tasa de referencia y otra un paquete que ya se vuelve verdaderamente importante de apoyo al sistema financiero. ¿Te parece bien si empezamos por ahí? Con gusto. Como tú señalas, este paquete de estímulo al sistema financiero busca dos cosas. Una, que los mercados financieros operen de una manera más ordenada y con más liquidez, y por otro lado, fortalecer los canales de crédito. Y básicamente son dos grandes grupos de medidas. Unos que están de manera directa canalizando recursos hacia la micro, pequeña y mediana empresa y los hogares que han pues enfrentado mayor adversidad con esta emergencia, y esto lo hace básicamente el Banco de México reduciendo el depósito de regulación monetaria o en su caso dando financiamiento a la banca comercial y de desarrollo, siempre y cuando canalice estos recursos a esos destinos. Con esto lo que buscamos es que el financiamiento llegue a algunos de los sectores y los agentes que más están pues enfrentando la adversidad de este distanciamiento y de esta caída en los ingresos, que son las micro, pequeña y mediana empresa. Y también hay otra facilidad por la cual muchos bancos han tenido les han ejercido líneas líneas de liquidez que tenían con grandes corporativos, y esto les absorbe una parte importante en su balance y les reduce margen de maniobra para financiar a otros acreditados y en particular a las pymes. En este sentido, se abre una facilidad para poder descontar esa cartera en Banco de México. Estos dos son los principales que tienen que ver con el canal de crédito. Y hay otras medidas como reporto de papel comercial, reporto de valores gubernamentales, intercambio de garantías y también una permutas de valores gubernamentales, así como ampliar el colateral elegible y algunos ajustes a las ventanillas que tenemos. Pero en su conjunto, todas estas medidas, sumado a la reducción del depósito de regulación monetaria que se anunció hace un mes, es un total de 800,000 millones de pesos, y es nada más los apoyos en moneda nacional. Esto es sin contar lo que tuvo que ver con las subastas de dólares, etcétera. Sí, digamos, esto tiene swap que ver con el financiamiento interno. Lo interno. demás tiene que ver con el orden del mercado cambiario. Y aunque hay la línea swap con la Reserva Federal, en este Cierto. sentido subastamos dólares para los intermediarios internos, pero para el fondeo en moneda extranjera, que se está como en medio. Pero estos 800,000 millones de pesos, que es 3.3% del producto, es nada más en cuanto a las facilidades en moneda nacional. ¿Por qué toman estas medidas? Bueno, yo creo que estamos enfrentando una situación sin precedente. Esta crisis que implica la pandemia y la afectación que está teniendo en pues realmente prácticamente todas las actividades económicas en mayor o menor medida, pues no implica una cesión o una disminución de flujos importante para una cantidad muy grande de empresas y familias, y sentimos que al ser un choque transitorio, si bien incierto en cuanto a su duración, pero un choque transitorio, la mejor manera de minimizar algunos de estos costos y sobre todo evitar la pérdida de empleo y evitar caídas y dislocaciones económicas más pronunciadas es con un financiamiento que aquellas empresas que son rentables y que tienen un momento adverso y que después de esta emergencia seguirán siendo rentables, pues que puedan tener un financiamiento puente que les permita sobrellevar esta dificultad. En la medida en la que esto se pueda dar, se podrá mitigar algunos de los efectos adversos de esta emergencia de salud, y precisamente ese es el espíritu que buscamos tratar de propiciar, que haya más financiamiento. Y yo creo que es importante decir que parte de este choque no es nada más en términos de actividad, sino también de aversión al riesgo. Y hay una aversión al riesgo en todo el mundo, y esto es también un choque financiero. Y queremos evitar que esa aversión al riesgo en el sistema financiero mexicano implique que el financiamiento no llegue donde más se necesita. A ver, en este sentido, le abre espacio a que los bancos puedan hacer programas a tasas preferenciales, programas de apoyo y de salida, ¿no? Claro,
porque además estamos proveyendo este financiamiento, que no lo comenté, al costo de la tasa, el objetivo de la tasa de fondeo, es decir, la tasa más baja que puede haber en el mercado, y también estamos esperando, y así lo haremos ya en los detalles de las circulares, etcétera, para que también llegue en condiciones favorables a los agentes económicos. Es que justo eso me decía el otro día el director de un banco. Tiene que ver a qué tasa te puedes fondear para ver a qué tasa puedes prestar y qué tanto podrías bajar las tasas, ¿no? Sí, en ese sentido, al ser un fondeo en estas características, consideramos que va a permitir que se pueda ejercer de manera ágil, que llegue a su destino también de manera rápida y que llegue en condiciones favorables. Ahora, desde el otro lado, ¿por qué fuera de calendario por segunda ocasión se reúne la Junta de Gobierno del banco y toma la decisión de política monetaria? Bueno, desde la decisión pasada de política monetaria, que fue el 20 de abril, y que también en esa ocasión fue solo una semana antes, y en esa ocasión dijimos que ya no habría la de la siguiente semana. En esta ocasión eso no se dice, eso significa que vamos a tener la reunión de mayo. Ya pasó un mes, y en este mes han pasado muchas cosas. Se ha confirmado este escenario pues de contracción económica global muy marcado. Hay quien lo marca como la peor desaceleración económica o contracción económica desde la Gran Depresión. La semana pasada tuvimos la revisión de pronósticos por parte del Fondo Monetario para todos los países, un poco todos los documentos y análisis que con base a estas reuniones de primavera, que en esta ocasión fueron virtuales, se tienen. Y un poco después de hacer ese acopio de información, pues se consideró conveniente pues reconocer que el entorno ha cambiado de manera significativa respecto a nuestra decisión anterior, y que convenía tanto tomar una acción de política monetaria, también mandar un mensaje respecto a la desaceleración de la actividad económica. Se pone en el comunicado que la variación anual del PIB en el primer semestre se prevé que sea en términos anuales una contracción inclusive mayor a 5% en el primer semestre de este año, y la más importante, acompañada de una serie de medidas que sentimos que es la contribución que puede tener el Banco de México a este entorno tan adverso. ¿Qué opinión te merece que todo el mundo los haya convertido en los héroes del día? Porque tuvo una reacción favorable de Hacienda, de Economía y del Consejo Coordinador Empresarial. Como que se ve como que se estaban esperando acciones y los convirtieron en los héroes del día. Bueno, yo diría que debemos de ser pues muy prudentes en cómo pues comunicamos estas herramientas. Sentimos que es parte de nuestro objetivo. Nosotros tenemos, como tú sabes, una de nuestras finalidades es propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano desarrollo del sistema financiero. Entonces estamos claramente apegados a nuestro mandato, viendo esta situación adversa. Es cierto que este tipo de acciones pues no tienen precedente en la banca central en México, pero sentimos que es una estrategia que busca proveer liquidez y financiamiento en diferentes capas, desde la parte interbancaria, la parte de renta fija, la parte que involucra papel comercial, e inclusive más abajo, y que llega hasta las micro, pequeñas y medianas y a los hogares. ¿Tú dirías que todavía hay un arsenal más grande para el Banco de México en la toma de estas decisiones? Yo diría que siempre es inclusive complejo identificar lo que podría catalogarse como el arsenal, porque mucho de esto depende de cuál es la necesidad que se tiene. Por ejemplo, si hay una necesidad en el papel comercial, pues a lo mejor nunca había sido necesario poner esta facilidad, por ejemplo, de reporto en papel comercial, y ahora sí la tenemos. Y no es que ya la tuviéramos pensada y la sacáramos de un cajón, sino muchas veces de la situación adversa es de la que se van identificando cuáles pueden ser los factores o los instrumentos, herramientas que podemos poner para mitigar estos efectos, ¿no? Pues mi querido Alejandro, te agradezco muchísimo, pero sin antes irme, ¿listo para el miércoles en la noche? Estamos listos, aunque sea de manera virtual. Pues mira, aunque sea de manera virtual, creo que yo nunca había esperado tanto un draft en mi vida. Me hace falta tanto ver deportes que ya estoy hasta emocionado con eso. Es una buena distracción. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, saludos, hasta luego. Sí, digo, la vida es vida, ¿no? Ya, vámonos.